Ya llegó Mario Martel, ¿eh? Llegó, se cumplió. Bienvenido, mi Mario. ¿Cómo estás? Mi querido Ricardo Cartas, un placer llegar hasta esta parte de la ciudad Sí, 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 yo sé que... no conocía mucho. Bueno, pero ya estás aquí. Ya Aquí. estamos Para platicar sobre tu más reciente libro, un libro de ensayos que gira en torno a esta relación, podríamos decir, apasionada, ¿no? Con sus temas a discutir en torno al universo digital, cómo nos relacionamos con el mundo digital. Y bueno, cuéntame en primera instancia, ¿cómo se fueron dando estos artículos que los fuiste escribiendo? ¿Pensaste en algún libro? ¿Cómo fueron la hechura de estos ensayos? Pues mira, todo empezó porque Gael, mi hijo, jugaba rock band, jugaba Beatles, ¿no? Él es un fanático de Age of Empires, ¿no? Pero en sus distintas versiones, ¿no? Hay una versión de Star Wars, ¿no? En todas las versiones estas, ¿no? Y Xian, ya mi hija también, bueno, en esos momentos era como fanática de un juego que se llamaba Plantas versus Zombies, Ah, ¿no? sí, claro. Que, La rompió ese juego, ¿eh? bueno, pues Plantas versus Zombies y otros juegos que estaban por ahí, ¿no? Entonces en ese momento me di cuenta que yo no soy un nativo digital. Bueno, te tardaste, ¿no? Pues eso también tiene que ver con la lentitud para, digamos, encontrar primero las respuestas, pero después, y creo que es más importante, las preguntas a esas respuestas. Sí, exactamente. Entonces, en los dos momentos sí me tardé, Sí. debo reconocer. No, y es que va a una velocidad el mundo digital insospechada, ¿no? Nosotros que a lo mejor nuestra generación jugábamos en la calle, aprendíamos a ser amigos, en lugares, todo esto, el mundo digital es rapidísimo y es una enredadera, ¿no? Es decir, no va en una dirección, sino que se extiende a muchas direcciones al mismo tiempo. Este mundo digital, exactamente ese es como digamos, el centro, el núcleo de este texto, de esta colección de ensayos o de este ensayo unitario, es preguntarse cuáles son los límites de la escritura en todos sus sentidos, ¿no? Entonces, digamos, el primer ensayo inicia con una cita muy fancy de Lyotard, ¿no? Que en un texto casi como de consulta obligada, que es La posmodernidad explicada a los niños, que es un libro casi ochentero, noventero, ¿no? Empieza también a reflexionar sobre la escritura y empieza a hablar sobre un lenguaje de programación que se llamaba BASIC o que se llamó BASIC, ¿no? Que, bueno, un poco para darle contexto, pues era un lenguaje de programación. Binario, ¿no? Creo. No, más bien era un lenguaje de programación que digamos, está en un tercer nivel, porque primero estaría un lenguaje binario, después un lenguaje a lo mejor medio ensamblador, un lenguaje C, y el lenguaje BASIC era un lenguaje para difundir el uso de las primeras computadoras personales, ¿no? Entonces Lyotard hace una reflexión sobre el lenguaje BASIC, ¿no? Y sobre la escritura. Un poco también para situar estos elementos, la primera entrada de mi blog es del año 2003. Entonces yo tengo un blog que muestro siempre y les digo, miren, año 2003, la primera entrada de mi blog, ¿no? Que es como una queja que tengo ahí sobre una cobertura periodística que iba a hacer a un pueblo de Ciudad Cerdán, porque se acababa de morir el papá del entonces gobernador Melquiades Morales Flores. Y entonces nos mandaron a la cobertura del sepelio y salimos a las 2 de la mañana a la cobertura, llegamos a las 3:30, ¿no? al pueblito. Y digamos, esa es mi primera entrada del blog, ¿no? Seguí haciendo entradas del blog, ¿no? Y después, bueno, los blogs dejaron de tener como una, digamos, presencia, ¿no? Aunque no se fueron, ¿no? Simplemente como que se ocultaron, ¿no? Sí, hay unas plataformas ahorita que se llaman Medium, por ejemplo, ¿no? Exacto. Que son como esa estructura de blogs, ¿no? Pero bueno, este blogger que después lo compró Google,
pues eran estas maneras de escritura, ¿no? Sí. Pero seguía siendo una escritura, vamos a plantearlo lineal, ¿no? Con algunas hipertextos, hipervínculos y todo, digamos, una escritura muy convencional, ¿no? Pero lo que ahora vivimos se ocupa más o está más bien en esta inmediatez, y ahora que veo tu escenografía lúdica, ¿no? Veo, por ejemplo, allí un clásico de los 70s, 80s, es Arturito, ¿no? Claro. Y que tiene que ver con estas narrativas, pero que ahora se llaman narrativas transmedia, ¿no? Que es como esta fase a la que te refieres y que tiene el componente de la velocidad y de la masificación de datos, y el otro, digamos, el otro gran componente es el de una rama de la inteligencia artificial, Claro. que es, vamos a decir, el entrenamiento de los modelos para ocupar estos datos, ¿no? Claro. Y ahora los nuevos chats tienen características que pueden reemplazar la escritura estándar, ¿no? De cualquier texto, ¿no? Eso es muy peligroso, ¿no? Pues es lo que ya, digamos, es lo que se plantea en el propio texto, ¿no? Claro. Digamos, el fin de la escritura, porque hay otros modelos de escritura, pero si nosotros, y esa es la gran discusión también de la literatura, ¿no? Ese es un libro, es un ensayo de literatura que, digamos, pisa la estética, pisa la tecnocultura, Claro, pisa la sociología, pisa la cosas por ahí, ¿no? filosofía. Porque la realidad que estamos viviendo no la podemos jalar aislada, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿por qué la pisa? Porque el gran letrado decimonónico, ¿no? El periodista, ¿no? El escritor de crónicas, el Señalas que novelista, ellos son los el que poeta. podrán tener un buen uso o un uso mucho más, digamos, racional de las redes sociales. Podríamos decir que podrían tener un uso más racional de la escritura, pero es una escritura concebida en un sentido plenamente decimonónico. Ok. O sea, y si nos vamos a América Latina y a México, la escritura de proclamas, hay pocas novelas, bueno, del siglo XIX, algunas novelas, Rafael Delgado, lo que tú quieras, ¿no? Pero esto que estamos viviendo, ¿no? Si ponemos el chat GPT y le pedimos, oye, haz una proclama, haz una constitución. Al ¿no? estilo tal. Al estilo tal, pues seguramente lo va a poder generar, ¿no? Es más, yo creo, eso sería un buen ejercicio. Haz un cuento al estilo ultracostumbrista, ¿no? Igual saca un cuento y ocupa estos personajes, ¿no? Claro, que están claro. en tal cafetería, ¿no? O en tal espacio y que el personaje salón, principal sea Mario Marte. No, yo pensé. Es demasiado. Oye, yo ¿no? pensaba que era. Yo pensaba que era Roberto Cartas o Ulises Cartas Lima, el personaje. A ver. Yo pensé, ¿no? Bueno, y ya Sí, además sí. que, bueno. Entonces va a generar algún tipo, digo, si hubo un trabajo previo de etiquetamiento de datos, pues ese algoritmo, que además ya se alimentó con datos masivos, de manera masiva, pues va a generar algún tipo de texto. Sí, ¿no? sí, y eso es algo que es muy interesante. O sea, es decir, a ver, tú le pides un texto con ciertas características, con tales personajes, nunca te va a decir no puedo, ¿no? O sea, sí tiene algunas cosas bloqueadas. Por ejemplo, si tú le dices, ¿quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos? Te va a decir, en eso no me meto, ¿no? Pero te lo va a hacer. Te lo va a hacer. ¿Con qué y cómo? ¿Quién sabe? Pero de que te cumple y te hace una historia con tales personajes. Y creo que ahí es donde radica lo que tú planteas en el libro, ¿no? Es decir, estos personajes de la ciudad letrada, ¿no? Podrán hacer un uso racional, ¿no? De ciertas tecnologías, pero desgraciadamente no todos, ¿no? Porque no podrán identificar, pues, muchos de los errores que tendrá ese producto. Pues mira, yo no sé si el término errores, digamos, sea El correcto. el correcto, ¿no? Pero yo sí creo que se van a generar nuevos productos, nuevos servicios, nuevas narrativas, estas narrativas transmedia, ¿no? Bueno, Star Wars o el propio... todo lo pop, ¿no? Que todo lo comentas pop, también. por ejemplo, todo Harry Potter, ¿no? Que Harry Potter es como la nueva industria del entretenimiento, que por aquí te genera una película, perdón, una novela en serie, ¿no?
te genera una serie, una película, un conjunto de películas y seguramente un videojuego. Toda una industria ¿no? cultural, ¿no? Y entonces todo se va complementando, ¿no? Yo creo que contra eso el escritor letrado decimonónico, o sea, me refiero a un modelo de escritura, que además es el modelo, Ricardo, que a lo mejor la generación ultracostumbrista en esa se formó y quizá pensando en el ultracostumbrismo que planteada como una vanguardia, digamos, contemporánea de la Puebla del tercer milenio, bueno, este milenio, reaccionaba, ¿no? Que era un grupo también de escritores muy jóvenes, ¿no? Que buscaban ocupar espacios de reconocimiento, de presencia literaria, y entonces reaccionan contra esto, ¿no? Que es el modelo de las vanguardias, ¿no? Y se ubican y encuentran un espacio. Pero, por ejemplo, el ultracostumbrismo deriva, por un lado, en una presencia mediática, ¿no? Porque comprende, ¿no? Recuerdo el suplemento cultural que sacaban los ultracostumbristas, recuerdo que fue, digamos, moviéndose a otros espacios de comunicación, ¿no? Exacto. Y ahora ha comprendido, ¿no? Bueno, ya lo tenía, como que era muy intuitivo todo esto, que el camino era ese tipo de comunicación, ¿no? Claro. Más fluido, ¿no? De redes sociales, ¿no? Y que además va hacia un nicho, ¿no? Y que fue previo a las redes sociales. Y que fue previo a las redes sociales, pero supo cómo ajustar una lectura de lo contemporáneo, ¿no? Sí teniendo una formación letrada, ¿no? ¿no? Digamos, clásica, decimonónica, porque en las facultades de comunicación, bueno, a lo mejor en las de comunicación, en las de letras, de humanidades, no hay, por ejemplo, materias como programación en Python, no hay programación en R, no hay materias de humanidades digitales o discusiones sobre la tecnología. Quizá por ahí algún seminario en filosofía, ¿no? O algún seminario en historia. Y es parte de este como gran vacío que tenemos de alfabetización digital, ¿no? Sí, y es también, y eso me parece preocupante desde el campo, digamos, del letrado decimonónico, ¿no? Sí. Que de alguna manera, pues al no ser nativo digital, ando un poco por ahí, en aferrarse, ¿no? A estos, digamos, modelos y dejar espacios muy vacíos, ¿no? Sí. Y eso también genera que la producción y generación de contenidos comunicacionales, mediáticos, hipermediáticos, pues tenga, solo sean, vamos a decir, reacciones emocionales al mercado y a una concepción del mercado. Claro. ¿Por qué? Porque digamos, en las corporaciones de comunicación llegan con sus datos y dicen, mira, está creciendo el uso de TikTok y está creciendo, y el de Facebook va un poquito para abajo, entonces... O se va a tal sector. O se va a tal sector, y aquí lo tenemos. Otro, ¿no? Lo tienen muy medido y segmentado, Sí. y tendencias. Y entonces hacen suposiciones e inferencias sobre qué quiere el mercado, qué quiere el público, ese público segmentado. No, lo que el público quiere es esto. Lo que el público quiere. Entonces, hay una determinación desde unas, digamos, oficinas corporativas de comunicólogos. Y que no ven matices, ¿eh? Y que no ven matices. No, lo que quieren es que Oye, ¿no? Ya no quieren Dark, ya no quieren la cuarta parte de Dark, ¿eh? A ver, imagínate, yo me pregunto, porque o sea, Dark, series como Dark, ¿no? Sí. Que ojalá la hayan visto los que nos están mirando. Series como Dark, ¿no? Son la refutación de que el mercado de que ese mercado segmentado solo quiere maruchans mediáticas. Claro. Que solo quiere la instantaneidad, ¿no? Y la cantidad. Y digamos, una cantidad masiva y un influencer que grabe un terremoto y un influencer que le caiga un edificio, whatever, ¿no? Sí. O sea, creo que series como Dark, ¿no? Que ocupan muchas variables, ¿no? Vamos a decir, la literatura fantástica, la literatura de ficción, la narrativa posmoderna. Esa narrativa, ¿no? La circularidad. Claro. Y tienen una cantidad de personajes como novela dostoyevskana, rusa, ¿no? Sí. La guerra, la paz, lo que se llama, ¿no? La Karenina. Y además tiene aquí algunas conceptualizaciones filosóficas, ¿no? Digamos, conceptualización del tiempo, ¿no? No quisiera decir Heidegger, pero desde una perspectiva heideggeriana, luego otra concepción del tiempo ahí einsteiniana, claro. El problema de la energía nuclear, saltos temporales, ¿no? El destino, ¿no? Que es algo muy trágico, muy griego. Entonces, ese cóctel, ¿no?
Por supuesto, a lo mejor en una reunión de un corporativo alemán, pues ¿no? Puede funcionar una serie alemana, ¿no? Y es una de las series súper exitosas exactamente para a un sector y que no, bueno, para un sector, pero es una serie que está ahí, ¿no? Que funciona. Y creo yo que ahí es donde... Pero bueno, eso es excepcional en el universo de contenidos que hay, ¿no? Pues, pero es que lo excepcional es a lo que la apuesta lo estético, ¿no? No, digo, no estoy hablando mal de lo excepcional. Es excepcional en el sentido de un acontecimiento, por supuesto. Exacto. Es como este espacio, ¿no? Sí. O sea, un espacio de comunicación fluido, ¿no? Permanente, ¿no? Que tiene contenidos, digamos, de calidad, ¿no? En una ciudad que en la parte, creo que en la parte cultural, tiene como muchas inercias, ¿no? Claro. Muchas inercias y añora la bohemia poblana, por ejemplo, ¿no? Digo que es fantástica, ¿no? Pero lo añora como el referente de la cultura. De lo cultural, de lo, ¿no? comillas, cultural, ¿no? Entonces, espacios de comunicación como este me parece que son excepcionales, ¿no? Y esas excepcionalidades, ¿no? Repetidas, ubicuas, ¿no? Colocadas en otros momentos, ¿no? Son las que nos dan cuenta que lo excepcional es lo que nos da sustento, ¿no? Sí, y fíjate, y si nosotros hacemos un estudio o una línea de tiempo, esos proyectos excepcionales pues son los que construyen las columnas vertebrales, ¿no? Que les va siguiendo la pauta, las que no se olvidan, las que se quedan en la memoria, y eso es lo importante. Creo que eso es lo que no hay que perder de vista, sin duda alguna, ¿no? Sí, entonces yo creo que hay que seguirle apostando un poco a lo excepcional, y para mí es fabuloso, ¿no? Yo quiero reconocer el trabajo de la editorial de la Universidad Autónoma de Puebla por la apertura para este tipo de trabajos que están también, ahora sí, entre lo creativo y lo ensayístico. Claro. ¿No? Porque el ensayo es un género que sí se practica y que por supuesto tiene un peso académico, ¿no? Y aquí, este es un ensayo que yo intenté o me propuse que fuera un poco lúdico, ¿no? El lector, ahora sí, el y lector... que te sentiste muy bien en escribirlo, el lector nota, en su infinita sabiduría, o los lectores en su infinita sabiduría, refutarán o reafirmarán esto, ¿no? Para eso son los ensayos. Para eso son los ensayos, ¿no? Y es un lanzar, ¿no? Sí. Este texto, ¿no? Para pues tratar de generar algún tipo de debate, de reacción, muchas de preguntas. molestia, de preguntas, ¿no? O también o también de indiferencia, ¿no? Claro. Porque son reacciones. Pero yo creo que lo relevante de los libros es que traten de ingresar a una conversación y construyan una conversación sobre los temas que nos inquietan y que están ahí, y que a veces a lo mejor abordamos en conversaciones de pasillo, que vemos en algún programa, pero digamos, la escritura lo que trata de hacer, quiero decir, la escritura realizada por entes humanos, la escritura humana. Sí, hay que subrayarlo. Subrayo, ¿no? Es decir, del letrado decimonónico, que es Sí. analógico, ¿no? Pues trata de, a través de la experiencia, Sí. de esa experiencia de estar en el mundo, bla, 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 plantear, ¿no? Esta inquietud que te genera cuando ves a tus hijos jugar con el celular en la mano, Claro, ¿no? ¿no? Y bueno, y que hacen la vida. tablet, ¿no? Y que hacen vida, porque, y eso también me ha pasado mucho, ¿no? Un poco en los salones de clases, lo he visto en los últimos años, hay como unas reacciones, muy frontales contra el uso de videojuegos, por ejemplo, ¿no? Claro. Recuerdo que los videojuegos están prácticamente satanizados, ¿no? En los espacios educativos, en los espacios escolares, ¿no? Tal como se tratara en los años 80, cuando hablaban de los long play, ¿no? A ver, un poco para ubicar, había como unos mitos de los long play, que si los tocabas y los tocabas al revés, ¿no? No, pues ya está hablando hacías invocaciones Lovecraftianas, ¿no? De entidades, ¿no? Bueno, yo nunca lo intenté hacer, y luego había también grupos que, bueno, muy respetables y todo,
pero que tomaban esos discos o acetatos y hacían hogueras, ¿no? Sí, Simbólicas sí, con sí, esto, sí, ¿no? sí. No porque no les gustara el rock, ¿no? O Radio Gaga o lo que fuera, no sé. Pero sí recuerdo varios momentos de eso, ¿no? Bueno, a los videojuegos les pasa lo Sí. mismo cuando los videojuegos son, vamos a decirlo así, son narrativas lúdicas, ¿no? Que las generaciones actuales, ¿no? Con la que crean universos, No, y o sea, además, bueno, ya hemos interactúan, aprendido de guau, la ¿no? O historia. sea, Ya no se pide no. permiso, se usa ni Bueno, modo. pues Ni ya modo, no, ¿no? pero bueno. ¿no? Mario, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por venir esta Agradezco. mañana. Y pues ahí nos invitas a la presentación No, del oye, libro, pues ¿no? yo creo que tú lo vas a presentar, así que échale Bueno, pues órale, le entramos, ¿no? échale Vale. una leída. Va, Mario. Gracias. Gracias, Muchísimas Ricardo. gracias.